Hola a todos, soy Natalie Duarte, Black Rock Producciones y esto es Experiencias, nuestro primer programa y tenemos un invitado muy especial. ¿A qué nos vamos a dedicar en este programa? Bueno, precisamente a mostrar tu trabajo, tu esfuerzo, todo aquello que has venido haciendo durante todos estos años y a mostrarlo a la sociedad, porque no puedes estar de esa manera silente. Queremos marcar la diferencia así como tú lo has venido haciendo durante todos estos años. Así que acompáñenme, vamos a ver a nuestro primer invitado. Sean todos bienvenidos a nuestro primer programa de Experiencias. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que todos queremos conocer. Su trayectoria, su carrera, su vida, su música. Ya les estoy dando un dato, sí, tenemos un músico acá presente. El día de hoy tenemos a nada más y nada menos que a este artista larense, caroreño. Y desde acá, desde esta tan bella, maravillosa vista que tenemos del Cerro La Cruz, le damos la bienvenida a Winston Blatt. Sé bienvenido, Winston. Gracias a toda esa audiencia de este segmento, de este programa de Experiencias. Agradecido a Natalie Duarte, ¿verdad? Por esta invitación. Y bueno, de verdad, como decías, una excelente vista de aquí el Cerro de la Cruz, uno de los paisajes y monumentos más grandes de nuestra Carora hermosa. Y bueno, aquí es un gran placer estar aquí este día contigo. Ay, muchas gracias. Bueno, para los que no sepan, obviamente ya nosotras tenemos ya años conociéndonos, pero en el caso de ustedes, y sobre todo no solo de la gente de Carora, sino de la gente de fuera, la gente del mundo, porque ya Winston es mundial, por decirlo de esa manera. Ya estamos también, o mejor dicho, ya entró a nivel internacional su música, y bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Así que bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta, la que todos se hacen. Vamos a hablar, ¿quién es Winston Blatt? Bueno, Winston Blatt, resumiendo un poco, comenzando con aquel muchacho soñador, aquel joven, aquel niño que toda su vida se ha emprendido no solamente en lo cultural, en lo musical, en lo social. Bueno, mucha gente me conoce desde esa parte. Hemos venido, digamos, resaltando siempre desde alguna forma, desde la escuela, desde que era muy joven. Y bueno, fíjate que eso me ha permitido tener un enfoque en la sociedad desde joven. Winston, hace rato recordaba una oportunidad, le decía a la gente de producción, aquí nosotros hace años volábamos papagayos en una competencia de papagayos. Yo con 8 años aquí compitiendo con papagayos, volando. Anécdotas como también jugamos metra, como también jugamos trompo. En aquel entonces, aquella Venezuela donde tú hacías, digamos, ese se compartía mucho más. Se compartía mucho más. Los había jóvenes, más alegría, sí. No habían tanto teléfono, sino que era tanta tecnología, y eso permitía tener un enfoque más de infancia, poder disfrutar. Sí, las tradiciones, los niños se enfocaban más en ello, no tanto en las tablets y todo eso. Obviamente sabemos que eso tiene su lado negativo como su lado positivo, pero eran otros tiempos. Bueno, Winston, ¿desde qué año comenzaste con la música? Mira, cuéntanos. Yo comienzo desde muy joven. Sabes que vengo de una familia de cultores, de músicos grandes, reconocidos, como era mi abuelo Nelson Pérez, el trovador. Eso es cierto. El trovador mayor, que para mí fue una influencia que, a pesar de que a muy corta edad pude conocerlo, pero tengo muy pocos recuerdos de él porque apenas tenía 3 años. Tu abuelo mi abuelo murió. Pérez. Y fíjate que eso, luego de conocer tantas anécdotas de mi abuelo, eso me ha permitido a mí influenciarme más y hacer un acercamiento más a mis orígenes, a mi música, a desarrollar, a escribir, a componer, porque no solamente soy nieto de uno de los principales compositores de esta tierra como es Carora, sino que cabe destacar que Nelson Pérez fue una figura muy conocida aquí, con una trayectoria en lo artístico, en lo deportivo, en lo cultural, y por supuesto una persona emblemática. Así lo veo de esta manera, con tantas anécdotas que hoy en día sé gracias a muchas personas que convivieron y lo conocieron. Eso, perfecto. También queremos saber, ¿cuáles son tus metas? Mira, mis metas a nivel, digamos, de música y a nivel de todo, es de verdad dar a conocer la capacidad o el trabajo que no solamente como persona, en lo personal, sino lo que puede lograr una persona que, vamos a decirlo así, con pocos recursos ha logrado mucho. Porque, vamos a decirlo así, yo vengo de un esfuerzo enorme, vamos a decirlo así,
recordando desde muy pequeño. Yo tenía apenas 12, 13 años. Y esta es una anécdota que voy a contar para que la gente sepa, porque a veces siempre decimos las cosas, lo chévere, lo bonito, pero vamos a contar algunas anécdotas. Apenas yo tenía 13 años, yo comencé a trabajar, vendía CDs en la calle, MP3. Comenzaste desde muy pequeño. Desde muy joven. Trabajando, ¿no? Y recuerdo que yo llegaba, y sobre todo cuando quise conformar mi primera agrupación, teníamos una que otra guitarra acústica. Había un amigo, Miguel Gatica, que tenía una guitarra eléctrica, y recuerdo que no teníamos dónde sonarla. El padre de la iglesia en ese entonces, Coromoto, nos prestaba un altavoz que su saturación era la distorsión para nosotros, que sonara la guitarra allí. Y fíjate tú que de todo eso, bueno, el instrumento más difícil era la batería. Tener una batería en Carora para un músico, un grupo, eso era muy difícil porque era el instrumento más costoso. Y tengo entendido, disculpa que te interrumpa, que fue el primer instrumento que tú adquiriste, ¿no? Sí. Con tu trabajo. Con mi trabajo, porque yo recuerdo que a quien no le solicité yo ayuda, recuerdo que yo era un soñador. Y todavía, yo recuerdo que yo llegaba a familiares, les visitaba, a algunos les decía que me hicieran un préstamo porque yo estaba comenzando con los CD. Bueno, lo cierto es que aquellas puertas se cerraban, recuerdo yo, era muy difícil. Comencé caminando por las calles de Carora, imagínate tú, con 13 años caminando, que ya yo había tenido un recorrido porque yo siempre fui un poco impulsivo. Yo fui un poco impulsivo y un poco rebelde. Yo siempre tenía la cuestión de que tenía alguna diferencia hasta con mis padres y yo, arrancaba con 10 años y me iba para Barquisimeto. ¿Me entiendes? Muy independiente. Era muy independiente. Desde temprana edad. De temprana edad. Algo práctico. Y bueno, y fíjate que eso me permitió a mí no solamente desarrollarme y materializarme con metas, sino como un hombre, porque la vida me planteó algo que hoy en día agradezco, no solamente la crianza que tuve y no solamente la formación y digamos algunos ejemplos que viví, que me permitieron madurar y tener a temprana edad grandes cosas. Ejemplo, yo recuerdo hacer mi primera construcción, mi primera casa con solamente 18 años. ¿Me entiendes? Claro, también así como anduve en el mundo, ¿verdad? Que me iba para Barquisimeto, que me iba para Yaritagua. Recuerdo que también tuve mi primer hijo teniendo 18 años. Joven. Joven, que eso también te obliga a madurar. Sí, te impulsa también. Sí, te impulsa. Es el motor, vamos a decir. Es el motor. Pero eso, en cierta parte, a pesar de que lo veamos de un punto negativo, te permite a ti ver la vida de otro punto, porque hay gente que llegan a 30 años, 40 años y todavía de repente no tienen hijos, no se han dedicado a un proyecto, no tienen una visión clara de lo que es la vida, qué enfoque tienen, hacia dónde van, qué quieren. Entonces, esto me ha permitido a mí, digamos, crecer, me permitió a temprana edad poder lograr objetivos. Y fíjate tú que bueno. A través del trabajo. A través del trabajo, del esfuerzo, de la cultura, de la música. Y bueno, grandes cosas. Bien, sigamos por acá. Winston, sabemos que hoy día estás posicionándote un poco más alto, luego de una trayectoria de más de 20 años, ¿verdad? De más de 20 años tienes en el mundo de la música, pues ya dijiste que comenzaste a los 12 años siendo el soñador, que agarraba, creo que en una oportunidad, creo que lo contaste, el palo del cepillo, por ahí la escoba, que se la quitabas a tu mamá para cantar. Así fue como comenzó Winston Blatt, así lanzando sus gritos a lo Guns N' Roses, ¿no me equivoco? Sí, fue así. Bueno, vamos a decirle a todos, ¿qué es sonográfica? Mira, sonográfica es una instancia y una institución. ¿Qué significa para ti sonográfica? ¿Qué representa para Winston Blatt sonográfica? Mira, sonográfica, digamos, aparte de ser una disquera, una distribuidora hoy en día, le ha brindado la oportunidad a grandes talentos nacionales, a músicos, que gracias a todo eso, digamos, hoy vemos culturalmente grandes figuras en la palestra pública, grandes artistas que podemos darle un reconocimiento, o mejor dicho, le han dado un reconocimiento internacional, mundial. Imagínate
a la escala de Giordano, de Ilan Chester, todos aquellos grandes artistas. Esos grandes representantes venezolanos. Grandes representantes de nuestra música venezolana. Fíjate que esto gracias a todo aquello. Que hoy por hoy, por cierto, hay que destacarlo, muchos se mantienen todavía en la palestra musical. Sí, en la palestra musical. Bueno, fíjate tú que no es hasta el 2022, luego de mi inclusión en el Salón Fama, que por cierto. Salón Fama Rock de Venezuela. Salón Fama Rock Venezuela, gracias al amigo Peterson. Peterson, que vio, digamos, la oportunidad de trayectoria, todo lo que has venido haciendo, el trabajo, todo eso, exacto. de resaltar eso culturalmente, todos esos artistas que digamos que de los años 70, 80, 90 hicieron una vida pública o hicieron una vida, digamos, cultural enorme, pero digamos a diversas situaciones en el país estaban opacados porque no habían el enfoque que tenían en los 80 a nivel cultural, sino que se había perdido el enfoque. Y Sonográfica está resaltando en su página ese reconocimiento, brindando esa música, recordando y por supuesto apoyando los nuevos talentos. Y gracias también a las redes sociales que obviamente nos ha abierto un mundo. Bueno, obviamente como venía diciendo hace rato, la de la tecnología tiene su lado negativo y su lado positivo. En el caso de los artistas, pues es una manera de mostrar más allá de lo que ellos están haciendo, porque incluso hay artistas que muestran su vida cotidiana, ¿no? Entonces ya los conocemos un poco más allá. Ya que tocabas el tema y hablaste del Salón Fama Rock Venezuela, ¿qué es el Salón Fama Rock Venezuela y cómo Winston Black llegó allí? Cuéntanos. Mira, Además, disculpa que te interrumpa, cabe destacar que creo que es el primer caroreño, si no me equivoco, no sé si el primero venezolano, pero el primer caroreño que llega al Salón Fama Rock Venezuela y que es firmado también por Sonográfica. Bueno, fíjate tú que durante muchos años, hablemos desde 2002, 2003, yo comencé con la música, con los proyectos. En sí, pues, se comenzó a formar una banda, a interpretar toda aquellas composiciones o covers, por así decirlo, como comenzamos todos los artistas. Y comenzamos, tenía muchos eventos, había muchos eventos que hacíamos en la ciudad y más allá, donde participé y todo aquello. Y siempre fui destacando sobre todo con mi trabajo vocal, pues. Porque como tú lo acabas de decir, durante muchos años yo interpreté muchos temas como de Guns N' Roses, temas de Metallica, temas de Bon Jovi, de otros artistas. Pero siempre había ese enfoque y las personas me preguntaban y me decían, para el Axel Caroreño. Resulta, acontece, bueno, que fue algo que, digamos, como que nacimos para eso, nos destinamos a eso, que me decía un amigo hace poco, en materia, digamos, del ámbito general musical, de las canciones, de la vocalización. Él me decía, güey, esto te respeto en el rock al 1000%. Bueno, y fíjate tú que eso me ha permitido crecer y rápidamente difundirme en la sociedad por ese reconocimiento. Y luego viene en materia luego de lo que es la banda, inclusive Sueños Húmedos. Allá iba a llegar, casualmente esa era la siguiente pregunta. Fíjate, Sueños Húmedos da un impulso a nivel musical como una de las bandas pioneras, vamos a decirlo así. Antecedieron algunas bandas, sí es verdad. Esa fue tu primera banda. Mi primera banda, que Sueños Húmedos permitió, digamos, la grabación de aquel material Sexo o Amor, que era un material único, donde mezclamos el hard rock y el heavy y hacíamos un género que denominamos heavy rock. Que tú escuchas el material de Sueños Húmedos y escuchas la gran diferencia con diferentes otros artistas. Hace poco conversaba con un amigo ya que le hicimos algún refrescamiento a ese material y hablábamos acerca de eso, de por qué Sueños Húmedos se hizo tan importante en ese entonces y todavía hoy en día, que por cierto se va a hacer un relanzamiento de ese material de Sexo Amor en las redes. Eso más adelante, eso son sorpresas. Vamos a dejarlo así como sorpresa, porque bueno, ya lanzó algo allí. Y vienen cosas importantísimas que hemos venido hoy con el Carora Rock Festival, Te estás yendo a todas las preguntas, porque esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. ¿Qué era el Carora Rock Fest? ¿Qué fue? O sea, ¿cómo se crea? ¿Cuándo se creó? ¿Y por qué? Mira, el Carora Rock Festival fue un festival que creció gracias a la necesidad de crear un evento único en Carora.
Durante varios años aquí. Único mostrando, disculpa, el talento del rock. El talento a nivel del rock. nacional. A nivel nacional. Porque estamos hablando de bandas de rock. Fíjate que recordando el Caroa Rock Festival, vamos a hablarlo así, para el año 2010, 2011, aquí las bandas de rock y los movimientos de rock eran muy pocos. Yo recuerdo que aquí las bandas, por así nombrar, me acuerdo de los amigos de Escombro, me acuerdo de los amigos de Penumbra. Bueno, grandes amistades aquí en Carora, pero no se consolidaba un movimiento o una estructura que permitiese presentarse las bandas de rock. Era muy, es más, recuerdo la experiencia de haber compartido en el año 2003 rock con Raspacanilla. Eso lo hicimos en el Club Ademer, que era algo insólito porque no había algo que nos brindara la oportunidad de poder presentarte como banda de rock, sino que llegabas y te enfocabas y te daban la oportunidad, ejemplo, bueno, se va a presentar, ejemplo, tal grupo de Raspacanilla y seguido del grupo de rock. Entonces era como que una liga toda extraña allí. La primera vez que nos presentamos el Club Ademer. Unos géneros muy diferentes. Muy diferentes. Que chocaban, obviamente. Pero nos estaban brindando la oportunidad. Y el Carora Rock Festival, en base a la necesidad de crear un evento que permitiese no solamente proyectarnos a nosotros como grupo, sino proyectar a todo ese público de ese género musical tan hermoso como es el rock a nivel nacional, y que visitaran nuestra ciudad y se volviera un enfoque nuestra ciudad en base a ese estilo musical. Eso fue el Carora Rock Festival, donde vinieron grandes bandas como Grand Bay, podemos nombrarla, una banda legendaria de los 80, del tiempo de Arcángel, el tiempo de Gilman, el tiempo de Resistencia. Estuvo Grand Bay aquí en el año 2014. Fue aquí en el Pentágono. Recuerdo que traímos una tarima de Barquisimeto, un sonido, un tremendo backline y aquella presentación única, como hubo eventos 2011, 2012, 2013. Muchas anécdotas. Cada uno superaba al otro cada año. Y en base a todo ese gran esfuerzo que hacíamos por hacer ese evento, viene la trayectoria no solamente en el ámbito como vocal, sino como desarrollador, organizador de eventos. Empezaron a venir a Carora infinidades de revistas, de personajes públicos a entrevistarme, a, digamos, brindar del por qué hacíamos ese Carora Rock Festival, y ahí es donde se aparece, donde entramos al Salón Fama Rock Venezuela, como músico, como artista, como organizador de eventos. Y bueno, aquí estamos hoy en día produciendo música, haciendo música y brillando no solamente aquí nacional y a nivel internacional. Ya hoy día, Sueños Húmedos, en el caso de la única, creo que quedan solo 2 músicos acá, ¿no? En Carora, sí. de Sueños Húmedos. Sí. Solamente tú y otro músico, en este caso. Bueno, vamos a ir rapidito con todo porque son muchísimas preguntas y aquí tengo mi chuleta, obviamente. ¿Cuántos reconocimientos ha obtenido Winston Blatt? Mira, yo comencé a recibir reconocimientos desde el año 2000. Bueno, desde el 2003, 2004 comencé a tener reconocimientos porque fíjate tú que nosotros no solamente no éramos identificados con el rock pesado, no. Nosotros tocábamos, inclusive hacíamos una versión de Sueños del Ayer, que es un secreto que, bueno, que mucha gente lo sabe porque acompañábamos con lo que llamábamos comúnmente aquí chatarrita. Tocábamos en escuelas, en liceos, tocamos en vendimia. Yo creo que para el año del 2003 al 2010, 2011, 2012, yo creo que nosotros tocaríamos más o menos como, no sé, ya yo creo que pasé, o sea, no recuerdo que tantas presentaciones, porque nosotros inclusive recibimos reconocimientos de aquí de Carora. En una oportunidad me dieron un botón de la ciudad. Eso hablando de Sueños Húmedos. Hablando de Sueños Húmedos. Porque las presentaciones eran, imagínate tú, todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, jueves, viernes, sábado, domingo, vendimias, no vendimias, presentaciones privadas y todo aquello. Recuerdo en una oportunidad que habían canciones que me preguntaban las personas, Winston, cántate El último beso de los 007. Y yo decía, de verdad, Ana, yo esta canción creo que yo la canté más que los que la escribieron, que la compusieron los amigos de los 007, porque era algo que era muy común que la pidieran aquí, pues. Y eso cada vez más, como tocábamos todas las semanas, y no solamente aquí, en Acarigua y todo eso,
Y era cada vez más toca los 007. Bueno, era algo increíble. Y fíjate tú que bueno, eso le permitió a uno a través, como te dije, a través de los años, darse a conocer más, pues. Eso es muy bueno, cabe recalcarlo. En el caso, bueno, vamos a hacer, porque hay muchísimas preguntas. ¿En qué te inspiras para componer? Mira, para nadie es un secreto que cada compositor, no lo digo nada más Muy por importante mí, saber eso. que nada más por mí, los compositores nos inspiramos primeramente en aquella atracción como son las damas. Y no tengamos un secreto porque mayormente las canciones vienen de la inspiración El amor, sí. del amor. Amor, desamor, todo tiene el mismo desamor, punto. Ese punto. Que de repente le escribamos, eso es muy raro, o sea, sí existe, que le escribamos a la linda, por lo menos aquí en mi caso, en el caso de mi familia, mi abuelo le escribió a Carora, a Río Tocuyo. Le escribió a tu abuela una hermosa A mi abuela, canción. Morena, se la dedicó a mi Bellísimo, abuela. bellísimo. Y fíjate tú que todo eso, pero mayormente las canciones van dedicadas al amor. Yo por lo menos, yo siguiendo esos ejemplos. Es que el desamor también es parte del amor, por Sí. eso es que lo estamos diciendo de esa manera. Fíjate Obviamente, tú que todas mis composiciones, tanto con Sueños Húmedos como con Winston Black, hicieron un papel importante porque todas tienen que ver con anécdotas de la historia de aquí, como es La Viuda Negra, El Rebelde Silverio, Despertar, todas esas canciones que también son mis composiciones, como también mis canciones de como ahorita como solista, como es Elena, como es Eres Tú, como es Como Olvidarte, como es Huellas en el Corazón, todo tiene un trasfondo y casi siempre es a una persona especial. ok, vamos a entrar un poquito en un lado ya, como más intenso, más picante, vamos a decirlo de esa manera. ¿En qué sentido? Queremos saber un poco. ¿Qué opinas tú sobre el rock en Carora? ¿Qué opinas de los rockeros, de la gente de acá, del rock como tal? No tanto a nivel nacional, sino acá en tu misma tierra. Cuéntame. Mira, vamos a decirlo así. Tú sabes, como te decía, que el ambiente aquí hace un par de años, vamos a decirlo así, el rockero no era muy bien visto, pues. Yo recuerdo caminando en Siempre y todavía en todas partes del por mundo. cierto, recordando al Deja amigo eso. Eduardo de Soul Crack, que me decía el caminante, porque yo recorría todas las calles de Carora, conozco todos los comerciantes desde el terminal hasta la última panadería de allá de la Plaza Bolívar. Que la mayoría fueron patrocinantes también del Ajá. Carora Refresco. Conociendo Hay que desde el dejarlo. Agrícolas Torres, por así decirlo, hasta Agropatria, ¿me entiendes? Y conociendo, bueno, por decirte desde la punta a punta, pues. Fíjate tú que yo visitaba todos esos negocios, caminando, buscando, moviéndome. Y cuando les hablaba de rock, recuerdo un amigo de aquí que me dice un día, no, Satanizado, estigmatizado. esos rockeros todo son lo mismo de siempre. satánicos, esos rockeros son esto. Y fíjate tú que... ¿Cómo ha sido el apoyo? Y disculpa que te interrumpa, el apoyo hacia Winston Black, no solo de la gente de Carora como tal, sino también preferiblemente de la gente del rock, de la movida del rock? Mira, ¿Cómo ha sido el apoyo te comento. Tú sabes que hacia tu persona? el apoyo ha sido, en materia del rockero como tal, siempre ha habido una pequeña, digamos, disputa. Porque ¿qué ha pasado? Eso siempre se ve en todas partes. ¿Qué Rencilla, pasa? y hay una rencilla siempre entre artistas, normal. Comenzamos con esta experiencia, vamos a decirlo así, recordando un poco. Algo rapidito para allá, ajá, porque en tenemos el año- muy poco en tiempo ya. En el año 2011, yo recuerdo que yo quise hacer un evento donde involucraba a varios rockeros de aquí. Pero, digamos, ¿No se dio? No se dio, o sea, se dio el evento porque yo relampagué, hago el evento. ¿Qué pasó? Hubo una discordia allí porque no se organizaban, digamos, di unas entradas para que se ubicaran y se perdieron las entradas, se perdieron eso, sin embargo yo asumo, como siempre, Hubo muchas... y empecé a trabajar solo. De ese momento dije, no, Desde ese año Winston Black está empecé a trabajar. trabajando solo. Trabajé solo. Desde 2011 comencé y dije, no, voy a echarle solo. Desde ese año hasta hoy. Hasta hoy. Comenzamos a trabajar solo e involucrarnos más con el esfuerzo y eso. Entonces, fíjate tú que hoy en día me he ganado el respeto del ente profesional, el ente comercial. Fíjate tú que hoy en día hay personas que me dicen a mí, el rockero, rockero,
el profesional, porque hay muchas cosas que no saben. Yo vengo a estudiar en el Politécnico, aparte de eso. Además de eso tienes una carrera. Una carrera, trabajé en instancias como la gobernación, no solo la música, el comercio, alcaldía, el comercio. Bueno, a quienes no saben, yo he vendido desde tomate hasta arepas, perro caliente. Aquí me conoce mucha gente porque yo vengo, vamos a decirlo, venimos de Fogiano, de abajo. De esfuerzo. Precisamente, y disculpa que te interrumpa, precisamente por eso está acá. Y ese como tal es nuestro cometido, mostrarle a todos el trabajo, el esfuerzo, la trayectoria de cada una de las personas que hacen no solamente Carora, sino también a nuestra nación y bueno, de muchas partes del mundo. Ese es vamos a decirlo así, es nuestro cometido, es lo que queremos mostrarles. En este caso, nuestro primer invitado, que fue Winston. Hay muchísimas preguntas que hacerte, quedaron todavía expectativas, hay muchas experiencias que tienes que contarnos. Lastimosamente el tiempo es corto, pero bueno, vamos a ver, no sé, tengo tantas preguntas que no sé con cuál cerrar, ¿verdad? En el caso del rock como tal, ya hablaste de ti, de tu experiencia como tal con el mundo del rock acá vamos a decirlo así, en Carora, a nivel nacional también. Y bueno, en estos momentos está uno de tus temas, Besos, siendo el protagonista a nivel no solo nacional, sino también internacional, ¿verdad? Hay mucha gente que ya lo sabe. Para aquellos que no lo saben, su tema fue elegido tema de telenovela de Luisana Mía, una novela de antaño de RCTV, que se está mostrando en otros países. Y bueno, el tema Besos de Winston Blatt está llegando muy, muy lejos. ¿Qué es lo que queremos para todos? Y no solo para Winston Blatt, sino para aquellas personas que hacen vida, ¿verdad? Y que están marcando la diferencia, que están cambiando nuestro mundo con todo aquello, todos aquellos pasos que ellos dan. Porque sí, obviamente todos trabajamos, pero hay unos que se enfatizan más en sus sueños, en sus metas. En el caso de Winston, hay Winston para rato, seguimos proyectando su música, su trabajo. Queremos que así como él, sean ustedes también bienvenidos por acá, por experiencias, porque de verdad vale la pena conocerlos. Bueno, ya nos vamos a despedir porque bueno, el tiempo es no oro, como dicen por ahí, el tiempo es vida. Y bueno, prácticamente ya se nos fue. Con esta, aunque vean la brisa, hay un calor terrible y estamos todos sudados. Acá las chuletas se me van a ir volando por la brisa también. Bueno, no sé con qué quieres cerrar, Winston. Bueno, cerrar el programa de hoy, porque obviamente más adelante podremos tener un poco más de ti, pero como ya dije, el tiempo es, vamos a decirlo así, y se nos está yendo. ¿Con qué quieres cerrar? ¿Qué quieres decir? ¿Qué mensaje nos quieres dar a todos, en especial a tu gente de Carora, a la gente de la ciudad que te vio nacer, crecer y que sigue viéndote acá porque no te has ido del país? Cuéntame. No, ya en este caso tus experiencias, porque son miles, son muchísimas. ¿Qué mensaje quieres darle a tu gente de Carora? Mira, yo este mensaje, hay que ser más regionalista y no selectivo. Muy bueno eso. Yo voy a decir esto en referencia a que muchas veces pasa que de repente, vamos a decirlo, apoyamos a este, pero no apoyamos a este. Apoyamos a este y no apoyamos a este. Ah, no, porque este tiene recursos y porque este no tiene. Y esto a veces mucho con los medios de comunicación. Sí, sí. Los medios de comunicación. E incluso... debería ser más importante el talento como tal. El talento. Y la trayectoria de la persona que, en este caso, los recursos. Y hay que materializar los hechos. Yo creo mucho en las personas que hacen. Fíjense que... precisamente por eso queremos mostrar en este programa a todos aquellos que hacen. Fíjate, esto lo quiero recalcar y quiero que la gente entienda esto. Aquí, vamos a decirlo así, aquí una de las figuras que hoy en día, y por lo cual estamos como invitados y por supuesto más invitados, y estamos sonando en diferentes partes a nivel nacional e internacional, ha sido uno porque fíjate tú que no solamente por la inclusión del Salón Fama Rock Venezuela, como dice el amigo Peterson, sino que uno ha venido resaltando y de manera exitosa lo que hemos venido desarrollando en materia, en práctica, en hechos. Precisamente con constancia, perseverancia, mucho esfuerzo, como hay muchas personas allá afuera que también vamos a mostrarles. Esto, fíjate tú, que muchas personas han querido tergiversar, que esto no es posible, siempre existe eso, que Winston esto, que lo otro, que inclusive con un empeño, lo voy a decir, un empeño obsesivo por querer opacar
La imagen de cierta mi persona. imagen, Mi imagen incluso, en este caso. porque sabemos algunas personas que lo han hecho y no los voy a nombrar, pero No, no sí cabe hay que- la- no vale la no pena. vale la pena nombrarlo. Pero lo voy a decir porque tenemos que cambiar. Fíjese tú, todo mi esfuerzo, que habría que tener un programa como de 3 horas para hablar de muchas Para poder, cosas, por eso para lo dije. hablar. Exacto. Porque hay gente que a mí me conoce, como dice un amigo aquí, parrillero en el centro, que me dice, Weston, el perrero. Me acuerdo, yo vendí perros, todo, y como te dije, yo vengo de abajo, venimos abajo de materializar algo que era imposible. Incluso hay canciones, la canción Beso se grabó en el 2011. Eras un niño, un adolescente cuando la escribiste. 2011, yo la escribí cuando tenía 14 años y a mí me decían que esa canción estaba mala. Que no Músicos iba a de llegar aquí, lejos y hoy por hoy demostraste con hechos que es así. músicos de aquí, Que sí podía llegar lejos. como me han criticado mucho, no, Ahí que está. esa canción está mala, que tú no eres académico, que tú no sé qué. Y bueno, quiero mostrarles algo muy importante, hablando de lo que es autodidacta. Aquí está Chio Subillaga Lo tenemos en casualmente acá. en ese monumento. Mire, nosotros somos una tierra tan rica en producir artistas que no es necesario que pasemos por la Casa de la Cultura como yo pasé por la Juancho Querales, pero no es necesario para proyectar y hacer una figura emblemática. Y lo voy a decir porque aquí hay artistas de gran envergadura que han trascendido a nivel internacional. Hablemos no hace mucho el reconocimiento que le hicieron a este gran Carrasco, como es Tino Carrasco. Un reconocimiento increíble que no tiene cualquiera aquí y que muchos quisieran tener. Fíjate tú que en mi trabajo ha crecido tanto que por ahí vienen sorpresas, vienen colaboraciones. Y vienen más sorpresas. Vienen grandes cosas y lo voy a decir gracias a que uno no solamente ha sembrado, ha proyectado, sino que la gente ha creído. Toda esa gente que agradezco, todo el ente El comercial. apoyo, hay que Agradezco agradecer. a todo ese público que me ha apoyado. Hay que agradecerles. Porque han creído en mí durante Y estos siguen años. todavía y siguen creyendo en mí. apoyándote, Fíjate sí. que a Ya. pesar de todo, y gracias a estos amigos que a veces me dicen, güey, esto, vas a tener que enfrentar esto, vas a tener que enfocarte en esto, vas a tener que darles el paradito, me dicen uno. Y fíjate tú, lo vengo diciendo aquí, pero gracias a eso materializamos, aquí estamos, con hechos. Y Ahí aquí está. seguimos. Aquí está Beso. Mejor dicho, aquí así tienes que Una decir. canción de novela, algo que yo Aquí siempre estamos y soñé. aquí seguimos. Algo que yo siempre soñé, porque yo recuerdo que yo veía al grupo Malanga. Malanga cuando tuvo la canción... Para su telenovela. cuando Maná tuvo a Bampi, de pies a cabeza en Bampi, la telenovela, yo siempre decía, aquel joven de 8 o 9 años, ¿cómo será tener una canción en una novela? Y lo he logrado. Y lo que Llegamos soñaste, creciendo. lo materializaste, bueno. Lo materialicé y superado porque vamos con hechos. Y esto no solamente lo viví yo, que me contaron familiares. Mi abuelo, que tuvo 13 discos. ¿Cuánto descalificativo y cuántas cosas no sufrió él hasta en vivo? Pero eran otros tiempos. Según cuentan anécdotas de Carora, mi abuelo se daba a respetar. Recuerda, mi mamá me comenta alguna historia. Mi abuelo a muchos los tiró abajo de la mesa. Eran otros tiempos, Porque otras acciones. tenía un carácter increíble. Pero es que siempre ha pasado, y lo voy a Y decir. siempre va a pasar, Y porque va a siempre se va a pasar ver eso. que queremos opacar lo que no se puede opacar. Es así. Eso no podemos tapar con un dedo un sol, no lo podemos hacer. Tenemos que entender que hay que proyectar. Yo me alegro mucho cuando aquí sale una persona y resalta. Y hay que hacerlo, porque no solamente porque son caroreños, Eso sino es. son venezolanos. Obviamente, porque no solamente hablan de la gente, en mi caso yo no soy de Carora, pero en verdad cuando me hablan de Chio Subillaga y de otras personalidades acá, a mí me engrandece porque son venezolanos. O sea, así como tú, en este caso ya para despedirnos, se nos acabó el tiempo, muchísimas preguntas, quedaron muchas allí que en algún momento pues que gracias vamos a todas las personas que enviaron al WhatsApp. También, eso hay que decirlo, nos enviaron muchísimas preguntas, es más, sí, menos mal que no las trajimos porque eran demasiadas, pero bueno, logramos mostrarles algunas. Espero que les haya quedado algo de este programa como tal, que lo hicimos muchísimo cariño. Acá vamos a tener a varias personas de acá de Carora como tal, y bueno, en algunos otros momentos vía también por las redes sociales a otras personalidades del país, y bueno, quién quita. Así que bueno, ya para despedirnos, Winston, porque se nos fue el tiempo. De verdad agradecidos por esta invitación, y quiero invitar, de verdad, verme aquí es recordar mi infancia, 9 años volando un papagayo, y quiero decirlo.
de verdad tenemos que creer en nuestros talentos, tenemos que Y apoyar nuestros apoyar talentos. no solamente a ti, sino a todos. El Invito, esfuerzo, todo yo lo veo que haces. tantos jóvenes, tanto talento hoy en día en las redes sociales y tantos jóvenes que no han sido proyectados en las redes sociales, que vale la pena ayudarlos, proyectarlos. Por ahí viene algo, esto va a ser una sorpresa que tú sabes, vamos a proyectar algo importantísimo para darle el valor que se Eso es otra merecen sorpresa, pero no grandes las digas, personajes de porque aquí. estás hablando mucho, estás diciendo muchas Y todas bueno, las pero cosas es que vamos a hacer. importante decir todo esto porque tenemos que proyectar a gente. Hay gente valiosa, de verdad, con un talento único de nacimiento. Y eso es importantísimo. De verdad, y agradecido a Natalie Duarte, agradecido al equipo de producción, agradecido a todos ustedes, de verdad, Winston Black. Y bueno, lo Quienes invito están a mis redes sociales. detrás de estas cámaras aguantando también el fresquito por un lado y el calor por el otro. Eso es no sé, es un choque bastante intenso porque yo desde hace rato estoy como que mientras él está hablando. Pero bueno, ya llegó la hora de despedirse. Espero que les haya gustado muchísimo. Por acá yo encantada. Y bueno, no nos queda de otra que darles a ustedes la bienvenida. Por acá los espero porque esto es experiencias. Vale la pena conocerlos. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, público.